Pues estamos aquí en la Plaza de Armas de Lima, Perú. Nuestro viaje al Perú ha tenido de todo. Visitar la capital del país, disfrutar su deliciosa gastronomía, recorrer los sitios más increíbles que nos podíamos imaginar, ciudades llenas de historia y paisajes impresionantes. ¡Qué Suiza, qué Europa! Aquí en Sudamérica, amigos, en serio, en Perú. Por fin llegamos a la ciudad imperial de Cusco, donde la disfrutamos al máximo, pero dejamos para el final visitar una de las maravillas del mundo moderno. Un sitio con tanta magia, historia y majestuosidad que empezaba de esta gran manera. Buenos días, aquí estamos para empezar este viaje hacia Machu Picchu y ver qué tal está en este año 2023. Empezamos en la estación de San Pedro y aquí vamos a ir desde Cusco hacia Ollantaytambo. Lamentablemente, el servicio de trenes de Perú-Rail estaba en mantenimiento, por lo que la empresa nos llevó hacia Ollantaytambo en una van. Eso no nos detuvo la emoción que se siente al ir a un sitio tan emblemático. Pasando por el Valle Sagrado, llegamos ahora sí a tomar nuestro tren. Bueno, finalmente llegamos. Fue un poco largo el viaje, pero aquí estamos en Aguascalientes, finalmente. Ahora es tiempo de almorzar. Y si vamos por nuestro hotel. Bueno, este pueblo de Machu Picchu, pueblo o Aguascalientes, es muy lindo, muy mágico con el río. El sonido del río es como... es muy tranquilo y me gusta un montón. Y en serio te recomendamos quedar una noche aquí en Aguascalientes porque es un poco difícil si quieres visitar en solo un día porque el tren viene en la mañana, tú vas a Machu Picchu y después no tienes tiempo para descansar o disfrutar este pueblo y en serio es muy lindo y vale la pena para quedar solo una noche aquí. Y bueno, algo que tienes que cuidarte muchísimo es que cuando vienes a Machu Picchu hay una página oficial del gobierno peruano para poder hacer las reservas a tu entrada de Machu Picchu. Y cuando nosotros lo hicimos fue más o menos hace un mes y ya casi no habían puestos, no habían cupos para hacer la reserva. Y nos tocó escoger el horario de la 1 de la tarde. Y vi una noticia de que es la primera vez en mucho tiempo que las reservas a Machu Picchu estaban completamente agotadas, ya no habían cupos para creo que un mes y el hecho de hacer la reserva cuando teníamos que hacer los planes de viaje y todo no estaba muy difícil, muy complicado, pero hay una solución que nos hemos dado cuenta últimamente. Nos dimos cuenta que al llegar a Cusco había muchas agencias de turismo que ofertaban todavía paseos a Machu Picchu y nosotros decíamos, pero ya estaban agotadas las entradas, ya no había casi nada. Y también hay muchas personas que vienen sin saber que tienen que reservar su entrada a Machu Picchu. Entonces, ¿qué pasa? Es que el mismo gobierno facilita algunas entradas al día y también a diferentes operadoras de turismo para que así puedas todavía llegar a Machu Picchu sin haber hecho la reservación un mes antes cuando estás recién haciendo tus planes de viaje. Entonces ha habido esta forma de que puedes venir a Cusco y tratar de conseguir una entrada a Machu Picchu, aunque en la página del gobierno ya esté como agotado completamente. Bueno, también necesitas un boleto para el bus, para ir en el bus. Es para subida y también bajada. La otra opción es caminar a Machu Picchu desde aquí y pienso que es un poco difícil y ahora no quiero caminar más porque es la última cosa que necesitamos hacer en Perú y estamos un poco cansados por eso y es un poco más fácil ir en el bus.
Es interesante como ha mucho cambiado en solo 4 años, pero aquí en Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo ahora hay muchas cosas que han cambiado y es interesante para regresar y descubrir eso. Y es que esa es la razón por la que quisimos venir de nuevo. Y es que antes vinimos en la mañana, llegamos en el tren, hicimos Machu Picchu y regresamos en la tarde. Y prácticamente no descubrimos este lugar, este pueblito tanto. Y a mí siempre me gustó y quise regresar hasta el día de hoy que ya pudimos regresar. Y nos quedamos ya estos 2 días aquí y pudimos descubrir mucho más. Y sí, para traerles a ustedes con nosotros en esta aventura, ahora que hacemos estos videos en YouTube. Finalmente tomamos el bus que nos llevaría por un camino al borde de las montañas más pintorescas que te puedas imaginar. Una gran bienvenida al sitio arqueológico de Machu Picchu. Las vistas desde aquí arriba son impresionantes. Una de las 7 maravillas del mundo. Sí, vamos. Increíble poder conocer este gran lugar, descubierto en 1911, no más de 110, 115 años, por el investigador estadounidense Hiram Bingham. Y qué increíble poder ver esta ciudad en las montañas, tan alto, tan wow. Vamos. Vamos. Siempre espera la foto. Sí, hay mucha gente que se forma, ¿no? Sí. Ajá. Qué increíble lugar. Y justamente Becca me hacía la pregunta que cómo había esta civilización y cómo recogían agua si el río está tan abajo. Cómo sobrevivían, cómo tenían agua para regar sus cultivos, para tomar agua, para sobrevivir. Y es que la montaña de Machu Picchu, que es la que está acá al otro lado, esa montaña tiene muchos canales de agua que los incas tuvieron la capacidad para poder recoger esa agua y poder utilizarla en toda esta ciudad. Es una ciudad tan bien planificada que, wow, increíble, no me lo puedo creer. Los incas primero construyeron un sistema de drenaje único porque aquí en los meses de febrero, marzo llueve bastante y esta ciudad puede sobrevivir a toda esa lluvia, toda esa agua debido al sistema de drenaje tan bueno que hay. Y vamos a ir a verlo un poco más adelante. Nuestro guía nos dijo que ellos abandonaron la ciudad como 30 años antes de los españoles y es un poco interesante ¿por qué? Porque Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y es algo que sin duda debes conocer en tu vida. Caminar en esta ciudadela ancestral te llena de una emoción imposible de transmitir por cámara y claro que vale muchísimo la pena visitarlo. Por eso te invitamos a conocer este gran lugar. Y de paso conoce más de Perú, que tiene muchísimo por explorar y descubrir. Gracias por acompañarnos en este gran viaje que hoy termina. Y no olvides de comentarnos qué es lo que a ti más te gusta de Perú. Muchas gracias por todo el apoyo en nuestros videos y por suscribirte a nuestro canal. Esperamos algún día regresar a este hermoso país. Nos veremos en nuestra próxima aventura. ¡Chao, chao!